amigos que nos siguen a través de la señal, de la página de Facebook, del canal de YouTube, de las distintas plataformas donde nos van a ver en directo, en vivo y en directo. Podemos llegar con el mensaje a muchas personas si usted nos apoya, dándole like ahí en YouTube, dándole like, dejando un comentario en Facebook. Si, de esa manera podemos avanzar y llegar a otras personas que también necesitan de Dios como cualquiera de nosotros. Pero si usted no nos apoya ni siquiera dándole un like o enviándole este link a otra persona, pues de esa manera, bueno, no es mucho lo que vamos a avanzar. Nuestro propósito no es adquirir fama, porque no necesitamos de eso, ni reconocimientos humanos. Nuestro propósito es llegar con el mensaje a donde más podamos alcanzar las almas. Ya que no podemos ir a otro país, a otro departamento, lo podemos hacer a través de estos medios que el Señor nos ha regalado. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, y estamos tocando un tema muy importante acerca de la amartiología, que es el estudio de el pecado. La amartiología es parte de la teología que estudia el origen del pecado, las consecuencias y también la solución del pecado desde una perspectiva bíblica, conforme a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dios todo lo hizo bueno. Dios todo lo hizo hermoso. Dios hizo al ser humano hermoso. ¿Cuántos creen que son hermosos? Dios nos hizo hermanos conforme a la imagen y semejanza de Él. Cada vez que usted se mire en un espejo, usted diga: oiga, Dios sí que es simpático. Dios sí que es hermoso. Amén. Una mujer cuando se mira al espejo dice: oiga, Dios sí que es hermoso. De verdad, mire ese rostro tan bonito que yo tengo. Imagen de Dios. Así el diablo le diga: no, usted es feíta. Mire, arréglese por acá. Póngase añadiduras acá. Póngase ahí. Póngase pinturas, maquillajes. Mire esos labios tan pálidos. No, hermanos, sus labios son muy hermosos. Son muy hermosos. Su cuerpo, su rostro, todo es muy hermoso, hermanos. Amén. Entonces, por eso Eclesiastés capítulo 3:11 lo dice, hermanos. Y también encontramos, hermanos, que por causa del pecado se perdió la armonía, se perdió la paz. El hombre vive buscando la paz, vive buscando esa armonía, vive buscando el gozo. Y por más que trate de buscarlo a través de la fama, a través del poder, del dinero, nunca lo va a encontrar de esa manera. Porque, hermanos, la felicidad está en cada uno de nosotros. Usted es feliz si quiere. Usted es un infeliz si usted quiere ser un infeliz. Si usted quiere vivir estresado, amargado, angustiado, ya es problema suyo, porque Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted sea alegre, que usted viva bien, que usted tenga salud, que tenga armonía, que tenga paz, que tenga salvación, que viva sano, libre, saludable, fuerte, vigoroso. Eso es lo que Dios quiere. Pero hay personas que viven, hermano, así porque lo quieren. Pero Dios quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros.
Entonces, por causa del pecado, las generaciones son contaminadas. Continuamente, hermanos, va a haber ahí esa gravedad en el ser humano. Entonces, hermanos, la felicidad la encontramos en uno mismo, y cuanto más cuando Jesucristo está ahí en nuestro corazón, ¿verdad? Por causa del pecado, la tierra, hemos hablado que la tierra es maldita. Dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de la ciencia del bien y el mal, o el árbol que le dije que no comiera, por esa causa la tierra es maldita, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, hermanos, Dios no hizo a la tierra maldita. Dios no hizo al pecador, al delincuente, al drogadicto. Dios no hizo a la prostituta, al homosexual. Dios no hizo al corrupto, al sicario. Cada uno buscó su propio destino. Hemos hablado, hermanos, que Dios hizo al ser humano bueno, toda la naturaleza buena. Dios no hizo al diablo. Dios hizo un querubín, hizo un ángel, un arcángel, pero él quiso ser diablo. Fue porque él tomó la decisión. No fue que Dios dijo: vamos a hacer un diablito ahí para que haga travesuras, haga diabluras. No, Dios lo hizo a él bueno. Él quiso ser mal. Por eso, ¿quién fue el primero que pecó? Satanás, que el Señor le reprenda. Los segundos que pecaron son los ángeles, que se rebelaron, que se unieron a esa manifestación o oposición que le hicieron a Dios. Él quiso tener un trono más alto que Dios, ni siquiera la igualdad. Alguien lo miraba de esta manera. Satanás miró allí, hermanos, que había un trono para Dios el Padre, mirándolo así de esa manera: Dios el Padre en un trono, Dios el Hijo en otro trono. Amén. Uno solo, pero en diferentes puestos. Podríamos decir un comedor, pero tiene 4 puestos. Y entonces miramos el tercer puesto, ¿para quién? Para el Espíritu Santo. El cuarto puesto, ¿para quién? Para la iglesia. Amén, para la novia del Cordero. Entonces vio esa mesa tan especial y Satanás dijo: uy, no, pero ni siquiera al menos el cuarto puesto. No alcancé al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. ¿Cuál será el para mí? Y dijo: ya voy a hacer mi propia misión, mi propia rebelión. Y quiso colocar un trono más alto que Dios. Por encima de Dios no puede haber nadie, no hay nadie, porque Dios es eterno, Dios es infinito, Dios lo reúne todo. Dios es el más alto, el alto y sublime. Abajo no hay nada que pueda superarlo, ni a lo ancho tampoco, hermanos. Dios es precioso, Él lo reúne todo. Por eso vale la pena tener a Dios en el corazón. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Bendito sea nuestro Dios. Y entonces hablamos, hermanos, de personas que pecaron, entre los cuales aquí esta porción de la palabra dice que Dios es luz, y si Dios es luz, no hay tinieblas en él. Dice también, hermanos, que una persona, nosotros somos pecadores. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos fallamos, todos pecamos de una u otra manera. Si hay alguien que dice: yo si no peco, está siendo mentiroso a Dios. Está diciendo: usted es un mentiroso, yo no peco. Todos pecamos de una y otra manera. Entonces, si miramos ese escalafón, ¿cuál fue el primero que pecó? Satanás, o el ángel, el querubín protector, que quiso ser diablo. La tercera parte de ángeles que se rebelaron se vinieron con él. Aquí en la tierra, ¿cuál fue el primero que pecó? El hombre, Adán o Eva. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Dios le dijo: no coman de este árbol, de todos los árboles podéis comer el fruto, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, ¿cómo se llamaba ese fruto, hermano Álvaro? ¿Cómo se llamaba ese fruto? Algunos dicen que es la manzana, pero otros dicen que es el mango, porque la mujer comió y después mangoneó al esposo, algo así. ¿Ven? Entonces, que fue el mango, y así sucesivamente. Pero la Biblia en realidad dice que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que de él comieres, sabrá qué es el bien y qué es el mal. Mientras ellos no comieron, hermanos,
hacían lo que fuera y no sabían si era bueno o malo. Claro, solamente hacían el bien, porque dice la palabra que después en Génesis capítulo 6 dice que todo designio de los pensamientos del hombre era continuamente el mal. Quería hacer el mal. O sea, desde que el hombre nace, hermano, nace con esa simiente pecadora, pecaminosa. No puede evitarlo. El ser humano no puede evitar el pecado. El único que lo evitó y que triunfó sobre el pecado fue Jesucristo, al cual damos honra, gloria y alabanza. Y si Jesucristo está con nosotros, hermano, entonces podremos vencer el pecado, podemos vencer la tentación, la oposición, podemos vencer al maligno. Mire que la palabra dice a los jóvenes, dice: hijitos míos, os escribo a vosotros que sois fuertes y habéis vencido al maligno. O sea que nosotros como seres humanos hemos vencido al maligno cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Una persona que vuelve atrás, que se deja vencer del maligno, se está dejando vencer ¿de quién? De uno que está vencido. Mire, quiero que, no lo tengo acá, pero creo que es en Primera de Juan, en el capítulo 3 o el capítulo 2. Busquémoslo a ver, sí creo que es el capítulo 2, versículo 14, a ver si es ese. Amén. Bendito sea el Señor. El versículo 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes han vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Aparte de mi persona, ¿cuántos más hay? Amén. Bendito sea el Señor. Somos jóvenes en el Señor. Yo apenas voy a cumplir 29 años. Yo nací el 24 de noviembre de 1996. Ese día nací de nuevo. Mi edad ya tenía como 25 años, pero hermano, perdido en el pecado. Esa noche me acosté sin Cristo, pero me levanté con Cristo. Me levanté rejuvenecido, renovado. Y entonces desde ahí para acá yo nací de nuevo. La Biblia dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo nací el 24 de noviembre de 1996. Esa fecha quedó marcada. Por eso es que yo le doy tanto elogio, hermano, al Espíritu Santo. Y ya desde ahí el Espíritu Santo entró en mí y dijo: me pertenece, me aseguró para la salvación eterna. Desde allí llegó el sello del Espíritu Santo a mí. Ahí ya recibí el bautismo en el Espíritu Santo y de ahí comenzó una nueva etapa en mi vida. Antes de Jorge era muy malo y ahora después de Jorge ya es Cristo quien reina en mi corazón. Todo lo malo que hay en mí, yo le digo a la familia y a ustedes, todo lo malo que usted puede ver en mí, soy Jorge. Pero todo lo bueno que hay en mi vida es Cristo en mí. Bendito sea el Señor. Entonces ese día, hermanos, nací de nuevo. Por eso le digo, yo estoy jovencito todavía, un muchacho de 28 años todavía es joven. Amén. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio, hermano Marcos? No se acuerda. ¿Cuántos? 14 años, está puro adolescente. Usted es un adolescente todavía, hermano. Amén. ¿Cuántos lleva, hermano Álvaro? 25 años, está jovencito todavía. Hermano Carlos, ¿cuántos años lleva? 12 añitos, imagínense, un adolescente, apenas está entrando en la etapa de la adolescencia. Qué bendición, hermano. Por eso, vea, hay unos que son niños, por ejemplo, hay unos que son niños todavía, que llevan menos de, por decir, de 5 años. Todavía es un bebecito que necesita, ¿qué? Un bebé que necesita lechecita. Y hay algunos que aparentemente ya llevan 15 años, 12, 20 años, ya son jóvenes, hermano, pero todavía necesitan lechecita. O sea, quiere decir que no han madurado nada, se quedaron paturritos o enanitos, no crecieron. Usted los conoce, hermano, si ha visto por ahí eso que ya cuántos lleva y es que usted nunca ha conocido del Señor. Dice: no, sí, yo conocí, ya llevo 30 años en el Evangelio, pero toca darle lechecita todavía. No, hermanos, el joven, el adolescente ya comienza a comer ¿qué? Alimento sólido.
Es más, un niño ya desde 5 años ya se le puede dar un alimento más sólido, de vez en cuando frijolitos, darle el chicharroncito, ¿cierto? El arroz, la papa, las alberjas, bueno, todos esos alimentos más fuertes. Pero cuando están bebecitos, claro, solamente lechecita. Y hay algunos todavía que son bebecitos. Pero aquí ya hay personas, los hermanos, la mayor parte toda, ya tenemos alimento sólido, ¿verdad? Ya podemos comer con toda. Por eso podemos hablar con autoridad a esta iglesia, que es un pueblo que ama a Dios, un pueblo que necesita de Dios. Mire que, hermanos, cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos con un propósito. Y el propósito es, hermanos, llegar a adorar a Dios, llegar quizás necesitados de Dios, bendito sea el Señor, llegar con la necesidad de Dios primeramente, con la necesidad quizás espiritual o quizás física, quizás hasta en lo económico. Muchas veces decimos, me ha ido tan mal en la vida que me voy a acercar a Dios a ver qué es lo que está pasando con mi vida. Y quizás muchas veces nos va mal en la vida es por las malas decisiones que tomamos, porque no nos organizamos bien desde un comienzo, hermanos. Hacemos cosas mal hechas y lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero cuando venimos a Cristo podemos decir, bueno, estoy cosechando que lo que sembré en mi ignorancia, pero ahora estoy sembrando para mi futuro, estoy sembrando para mi vida eterna, estoy sembrando para mis hijos, para mis propias generaciones, para mis nuevas generaciones, que ellos sean diferentes a lo que nosotros estamos cosechando. Estamos cosechando, hermanos, porque desafortunadamente no sembramos bien. Y eso estamos cosechando. Pero qué bueno que podamos sembrar para nuestro futuro. Todavía alcanzamos. Por más años que usted tenga, hermanos, yo con 28 años yo creo que puedo llegar por ahí al menos a los 60. Entonces puedo sembrar, comenzar a sembrar, a cultivar, para cuando tenga los 60 ya pueda tener alguito. ¿Sí o no, hermanos? Bendito sea el Señor. Porque no nos cansaremos de sembrar y a su tiempo cosecharemos. Entonces, hermanos, el pecado es algo que impide la bendición de Dios. El pecado siempre está ahí, a la puerta. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Habla de la muerte y habla de la vida. Dios quiere darnos vida. Estábamos como muertos en delitos y pecados. Eso lo dice la palabra en Efesios capítulo 2. Estábamos separados de Dios. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad, al príncipe de este mundo. Estábamos, hermanos, destruidos. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2. Dice, y él, capítulo 2, versículo 1, y él, Dios, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso ignorábamos las cosas de Dios. Por eso no nos acercábamos a un templo. Por eso no íbamos a adorar a Dios. Cantábamos al mundo, cantábamos al placer, nos embriagábamos, fumábamos, hacíamos cosas feas, éramos mentirosos, maldicientes, tramposos, éramos un Juan charrasqueado. Terribles, hermano. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvimos, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás, que el Señor le reprenda. Amén. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y ahí, si veíamos que alguien cometía una infracción, nos metíamos por ahí, hermano. Si veíamos que alguien botaba el papelito ahí en la calle, también lo botábamos porque decíamos, pues Vicente lo botó, yo también aquí presente.
Si alguien de pronto en una avenida, en vez de esperar el semáforo que cambie o tomar el puente peatonal o el camino peatonal, pues si alguien ve uno que alguien se tiró, pues también me voy a tirar. Y así andábamos ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasará? Los dos caerán al hueco. Entonces, hermanos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Por eso cuando llegamos al evangelio, y parece un chiste, ¿no? Pero ¿quién no ha resucitado muerto? ¿Usted ha resucitado muerto, hermano? ¿Amén? Claro que sí. Cuando uno le habla a una persona que está muerta en delitos y pecados y esa persona acepta a Cristo, esa persona está reviviendo, está naciendo de nuevo. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Y alguien se aterra y dice, ¿verdad ustedes resucitan muertos? Sí, nosotros resucitamos muertos. Todos esos muertos que están en delitos y pecados. Amén. Bendito sea aquellos que están enfermos, claro que sí. El Señor vino a sanar a los enfermos, nosotros también vinimos a sanar a aquellos que están enfermos espiritualmente. Santo nuestro Dios, ¿cuánto damos la gloria al Señor? Entonces, hermano, por causa del pecado. Mire que la importancia, hermanos, de nosotros tener esa comunión con Dios, de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Encontramos también y hablamos de un tema muy especial como lo fue David cuando pecó. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Me estoy refiriendo al rey de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero también falló. En cierta ocasión se quedó en casa en vez de ir a la batalla. Mire que hay muchas personas que se quedan en casa en vez de ir a la batalla, porque es una batalla venir a uno al templo. Claro, hermanos. Usted puede pasar por una corriente, usted puede pasar por una guerra donde hay perros bravos, lo que sea, y pasa. Pero si el agua viene, hermano, uy, hermano, eso lo achicopala y dice, de pronto me enfermo y comienza a cavilar y a decir un poco de cosas. Entonces, hay una batalla continua en el ser humano. Y hermanos, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si una persona sabiendo hacer lo bueno, ir, por ejemplo, al culto, ir a evangelizar, ir a llevar la palabra, ir a pelearle, porque cada vez que evangelizamos a alguien le estamos haciendo guerra al diablo. Estamos en una batalla continua. Cada vez que venimos al templo estamos en una batalla continua. El enemigo no está contento que usted esté aquí. Y por eso no deja que usted adore a Dios, por eso no deja que usted alabe a Dios, pero no importa si Él no está contento, lo importante es que usted y yo podamos alabar a Dios, podamos darle gloria a Dios, podamos ensaltar el nombre maravilloso del Señor. Así Él se ponga bravo, no importa, lo importante es qué dice Dios de nosotros. Ahí estamos peleándole la guerra al diablo. David se quedó en casa y por eso fue que le vino ese de mirar para todos lados y comenzó a mirar por todos lados y allí encontró su entretención, una mujer allá bañándose, luego la mandó a traer, adulteró con ella, quiso arreglar todo, se bañó y ahí se fue para la casa, pero al poco tiempo ella estaba encinta, embarazada. Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, vamos a arreglarlo, para todo hay solución. Y mandó a traer al esposo, a Urías, de la guerra. Venga, mijo, ¿cómo está la guerra? Muy bien. ¿Cómo se han conquistado? Sí hemos conquistado. Allá está mi general Joab y demás líderes peleando la batalla. Ah, bueno, muy bien. Ve para la casa y descansa. Pero él se quedó a la puerta. Y cuando a él le dijeron que se había quedado en la puerta, entonces al otro día lo trajo a almorzar y le dijo, ¿por qué no fue a su casa? Vaya, que su esposa... No le quedaba lejos, ¿a cuántas cuadras? Ahí enseguida al vecino, pero no fue. Para él lo más importante era Dios, la integridad, la responsabilidad que tenía delante de Dios, la responsabilidad que tenía como un buen soldado de Jesucristo.
Yo no sé si aquí hay buenos soldados de Jesucristo en esta noche. Usted es un buen soldado de Jesucristo. Por eso está en esta noche en este lugar. Por eso para usted no hay excusa para servirle al Señor. Por eso no se quedó en casa ya. Quizás algunos están en casa mirándome en Facebook. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Pero otros estarán en casa que con ese control, como decía mi esposa, ya le sale callo ahí en la mano ahí de tanto cambia y cambie. 99 canales, hermano, y le da la vuelta a todos y al último queda en el Nacional, en Caracol, a ver qué pasó con aquel candidato que avaliaron. A ver qué pasó con el avión que hoy, hermanos, saliendo, apenas despegando por allá, hermanos, cayó en una parte residencial. Mató un poconón de personas, 224 personas ya muertas. A ver qué pasó, hermanos, con lo que está sucediendo, terremotos, guerras, todo lo que está viendo. Bueno, al menos se está enterando de noticias. Cuando llegue usted allá le va a decir, mire lo que está pasando en el mundo entero. Santo es Dios. Dios nos ayude, hermanos, a no quedarnos en casa. Él quiso arreglarlo todo. David quiso arreglarlo todo, pero Urías se quedó ahí. Lo emborrachó y ya dijo, este entonadito yo creo que se va ahí sí para la casa a buscarlo. No, él permaneció ahí en la puerta. Él estaba muy interesado en servirle a Dios. Y ya sabemos, hermano, que al otro día lo manda con una carta, le dice allá al general Joab, le dice, bueno, colóquemelo allá al frente de la batalla y cuando ya esté fuerte la batalla, ustedes se retiran y lo dejan allá solito a él. Y él se quedó allá, hermanos, luchando, batallando hasta el último momento, como usted batalla hasta el último momento. No vuelve atrás, sigue adelante. Y cuando seguimos adelante, entonces nuestra expectativa es grande. Habrá una bendición grande, habrá un triunfo grande. Encontraremos la sanidad, encontraremos la solución, encontraremos restauración para la familia, para nuestros hogares, para nuestros seres queridos. Porque vamos para adelante, ni un paso atrás, hermano. Este hombre quizás en un momento dijo, ¿por qué me han dejado solo? Como quizás muchas veces a nosotros como pastores nos ha pasado. Cuando nosotros comenzamos la obra, hermano, muchas veces nos dejaron solos. Ahorita vemos un buen grupo, pero dejarnos solos, hermano. Y uno mirar ahí arrodillado, y uno mirar ahí por esas rendijas de las sillas, a ver quién llega. Claro, para la gloria del Señor, nunca nos tocó hacer culto solos, ¿cierto, amor? Nunca, siempre llegaba al menos uno o dos personas. Ay, llegó, al menos llegaron dos, al menos llegó uno. Llegaba la bendición ahí. Bendito sea el Señor. Y por uno que llegara, pues hacíamos culto a nuestro Dios. David, hermanos, se quiso ocultar su pecado. Por eso en el Salmo 32, me gustaría que leyéramos al menos unos versículos allí en el Salmo 32. En el Salmo 32, en el versículo 1 al 5, dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bendición, doblemente bendecido, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Él se sentía ya en ese gozo, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que nosotros no haya engaño, que nosotros haya integridad. Mire lo que dice el 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se envejecieron mis huesos, o sea, se enfermó, estaba raquítico, estaba enfermo, literalmente, hermano, enfermo físicamente, pero también espiritualmente. No se sentía mal, se sentía desechado, se sentía sucio, pero él reconocía su error, su pecado. Por eso a David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Pero qué terrible encontrar personas, hermano, que pecan y dicen, no, aquí no ha pasado nada, yo estoy bien. Y aunque se está envejeciendo sus huesos, aunque se está enfermando, se está debilitando, pero no reconocen, hermano. ¿Qué pasa con esas personas? Le echan siempre la culpa a los demás. No es que los demás, es que el pastor, es que el líder, es que los hermanos. Uy, eso uno va allá y eso lo miran todo como mal. No lo saludan. Si no lo saludan, ¿qué debe hacerle el hermano?
Saludar. Es que los demás me miran todos serios ahí como si, ¿qué debe hacer entonces el hermano que es conforme al corazón de Dios? Sonreírle, hermano, Dios le bendiga, pero en abundancia. Y como me encuentro ahí con el hermano Marcos, va por allá todo serio así, y yo llego y le digo, hermano, Dios le bendiga. Y me dice, pero en abundancia, pastor. Y entonces como él sonríe, entonces me hace sonreír a mí también. Y así tiene que ser, hermano. Pero las personas, hermano, viven acomplejadas, viven mal. ¿Por qué? Porque hay algo oculto ahí dentro de su corazón. Y se está envejeciendo sus huesos. Y por eso lo reflejan con el rostro. Santo Dios. Aquí por eso David está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Gemía, gritaba. Eso pasó con el pueblo de Israel. Ellos no clamaban, sino que gemían. A causa del pecado, a causa de la esclavitud, como los tenían los egipcios allí. Y ellos gemían, pero un día dijeron, vamos a clamar. Y cuando clamaron, Dios los escuchó y les envió un libertador. Entonces, una cosa es gemir y otra cosa es clamar. Miren lo que dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, o sea, confesarlo, decirle al Señor, no puedo más, no puedo aislarme. El ser humano cuando se aísla en el pecado y cuando no puede, hermanos, confesarlo, entonces ahí es donde pierde esa persona porque ya queda sola. Pero cuando dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y perdonaos unos a otros. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando nos perdonamos unos a otros, cuando quizás alguien me cometió un error, porque el salmista también dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y a veces nosotros como seres humanos fallamos. Una vez unos muchachos nuevos no volvieron a la iglesia y entonces le dijeron al hermano, a la hermana que los invitaba, le dijeron, no, es que el pastor es muy creído. Me lo encontré en la calle y él nos vio y no nos saludó. Entonces, ¿para qué uno va a la iglesia? Si el pastor, y en realidad yo no los vi, hermano. Yo no los vi. Yo pasé, hay veces eso de que uno va como preocupado, concentrado en algo que va uno específicamente. De pronto no los miré, no los saludé y se sintieron mal por eso, hermano. Y así hay personas en la iglesia que se sienten mal porque otro no los saluda, porque el líder no los saluda, porque no los tienen en cuenta. No, hermanos, nosotros debemos de confesar, decir, hermano, la verdad yo siento como rencor, lo tenía usted como en la mira, me estaba como cayendo mal, porque es que usted varias veces me dejó con la mano estirada, varias veces yo lo fui a saludar por allá por la calle y usted me hizo así. Y entonces sentía como ese rencor, pero quiero ser libre de ese pecado, hermano. Perdóneme, por favor. ¿Qué va a hacer un hermano que sea espiritual? Claro que sí, hermano. Yo lo perdono, es más, no tengo por qué perdonarlo. Antes usted perdóneme a mí. Por eso dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros y perdonados, porque si alguien me confiesa esa ofensa, ¿yo qué tengo que hacer? Perdonarlo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos damos la gloria a nuestro Dios Todopoderoso? La Biblia nos enseña que al menos una cosa tenemos en común todos los seres humanos. ¿Cuál es? El pecado. Porque de una u otra manera lo hemos practicado al menos una vez. Una vez 1.000.000. Amén. Una vez 1.000.000 por lo menos. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hay algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran de manera directa qué es el pecado. Y el mejor significado del pecado es ¿qué? Errar al blanco. Amén. Significado del pecado es errar al blanco. Entonces, dijimos que el pecado es algo que llega muy pequeño, una mentira pequeñita, y luego se va acrecentando.
y así sucesivamente. El pecado es como un tsunami. Un tsunami llega poco a poco, va creciendo, va creciendo, va creciendo y cuando llega, hermanos, arrastra todo lo que se le venga por delante. Arrastra casas, carros, trasteos, todo, árboles, se llevó a todo. Así es el pecado. Por eso tenemos que tener dominio propio. Por eso tenemos que desechar el pecado. Hablamos, hermano, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Una definición del pecado es, ¿cuál sería esa? Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infringir la ley de Dios, los mandatos, los mandamientos, estatutos de Dios. Infringir la palabra de Dios. No creer a lo que dice la palabra. La palabra profética, dice, es la más segura. No es lo que diga el hombre, no es lo que diga una canción, no es lo que diga una denominación, no es lo que diga un ángel si le aparece, no es lo que diga un sueño. Pronto en un sueño a usted se le apareció una revelación de que usted no venga a culto, que usted ya es salvo, siempre es salvo y que no necesita de congregarse. Eso es del diablo. No es lo que diga el hombre, ni el sueño, ni lo que le diga el profeta o la profeta. Es lo que dice realmente Dios. Una persona que dice yo no necesito de ir a la iglesia para ser salvo, está equivocado porque la palabra dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra dice que el salmista decía que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ir a la iglesia pero estar en armonía, no en contiendas, no en celos, no en pleitos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice la palabra. Entonces es lo que dice la palabra del Señor. Algunos dicen ya no hay necesidad de orar, cuando la Biblia nos dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? En primera de Juan 5:17 miramos otra definición del pecado. ¿Cuál es? Toda injusticia es pecado. Amén. En Santiago 4:17 ya lo miramos también. Dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Apréndaselo de memoria. Santiago 4:17, ¿qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En estos días hablábamos hasta de los alimentos, ¿verdad? Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque uno duda. Usted se come un alimento de pronto y usted dudó y dice, uy, ¿qué tal que me haga daño esto? Me va a hinchar, me va a dañar la panza. Hermano, y ya por eso puede ser condenado, porque el que lo hace con fe, porque no lo hace con fe, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Cada uno es fiel, ¿hasta cuándo? Hasta cuando quiere. Cada uno es fiel hasta cuando quiere. Entonces ya miramos, por ejemplo, esos ejemplos de Satanás, que fue fiel, un querubín protector, hasta cuando él quiso. Pero quiso dañarse, hermanos. Quiso dañarse. Dice la palabra, y vio Dios en Génesis 1:31. Génesis 1:31, búsquenlo por ahí. Gracias. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo era bueno. Todo lo que Dios hizo, bueno. ¿Cuánto lo creemos? Porque Dios es bueno. Dios hizo al hombre bueno, pero ellos fueron los que se dañaron. El hombre, el ser humano por naturaleza, es pecador. Tiene una naturaleza pecaminosa. Dios nos ayude, hermanos. Bendito sea el Señor. Miramos de personas que se dañaron. ¿Cuáles fueron, si alguien se acuerda? En Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, no lo vamos a leer por brevedad, pero ahí encontramos la historia de un hombre que se llamó Ananías y su esposa Zafira.
Estas personas, ¿qué hicieron? ¿No? ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? Fue la mentira, la hipocresía, ¿verdad? Porque habían vendido una propiedad y no dieron el dinero suficiente, por amor al dinero. Entonces su pecado fue intentar engañar al Espíritu Santo de Dios. Pedro le dice, no me has engañado a mí, has engañado a ese, al Espíritu Santo de Dios, y por eso quedó muerto de una vez, murió. Pero también miramos el pecado de Coré. ¿Cuál fue el pecado de Coré, hermano? La tribu de Coré fue la rebelión contra el liderazgo, contra el líder. El líder era Moisés y ellos se rebelaron. Coré eran líderes allí, digamos así, como un líder cuando se rebela. Siempre eso ha ocurrido. El líder, Lucifer, se rebeló contra Dios y quedó hecho un diablo. La tribu de Coré, hermanos, se rebelaron contra el líder, contra Moisés y Aarón, y vino la tierra y se los tragó. Se abrió la tierra y se los tragó a ellos vivos, juntamente con toda su familia. Eso fue algo tremendo. 250 israelitas allí los tragó la tierra. Estas personas pertenecieron también al pueblo de Dios. Cosas peligrosas en el ser humano. El pecado de Satanás entonces fue, ¿cuál fue? Orgullo y rebelión contra Dios. Ananías y Zafira, la mentira y la hipocresía. Intentaron engañar al Espíritu Santo de Dios. Podemos engañar al hombre, pero al Espíritu Santo de Dios no. Los de Coré, rebelión contra el liderazgo, contra el líder que Dios había colocado. Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado? La desobediencia, ¿cierto? Y este acto trajo el pecado al mundo. La desobediencia. Bueno, algunos dicen que la desobediencia o como cuando uno quiere como, por ejemplo, que le dicen, puede entrar en todas las partes, pero menos a esta puerta, no entra ahí. Y entonces la persona queda, ¿qué? Como con una curiosidad, eso. Amén, como una curiosidad. Y entonces Eva, pues cuando estaba con el esposo, le decía, ay, tengo una curiosidad de comerme esa fruta, ¿qué será? Porque el Señor, la curiosidad. Y aprovechó que el esposo se fue y entonces dijo, bueno, yo tengo esa curiosidad, vamos a ver, y se la comió. Y comió, y cuando vino el esposo le dio a él. Entonces, por esa curiosidad se volvió un pecado de rebeldía. Entonces, hermanos, ¿por qué el ser humano se va a perder? No es por el pecado de Adán y Eva. El ser humano se pierde por incrédulo, por no creer en Jesucristo. Porque todo aquel que cree en Jesucristo no será condenado. Porque todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón será salvo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo el ser humano puede encontrar la salvación, la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay promesas maravillosas. El ser humano no se va a perder por el pecado de Adán y Eva. Se pierde por rebeldía, por incrédulo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted cree, hermanos, en Dios? ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree que por fe eres salvo? Porque hay personas que dudan todavía de la salvación. No, hermanos, el ser humano se puede perder por no creer. Por causa del pecado, Adán se perdió, pero por causa de no creer, el ser humano se pierde. Hay personas aún en la iglesia que el Señor está diciendo, o colócamelo ahí, Apocalipsis capítulo 2, 20 al 22, y ya vamos terminando. Mire lo que dice a la iglesia. El Señor está llamando aún a la iglesia. Dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel. Jezabel es un símbolo de desobediencia, de pecado, de maldad. Que se dice profetiza, o sea que profetiza quiere decir lo que yo estoy haciendo, estoy profetizando, estoy enseñando la palabra de nuestro Dios.
que enseña a otro la palabra de Dios. Dice que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El término fornicación aquí se usa como tener a otra cosa, amar a otra cosa más que a Dios. Santo nuestro Dios. Y aquí yo la arrojo ¿en dónde? En cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia nos habla, hermanos, de un hombre que fue sano. El presbítero nos hablaba el sábado de este hombre que era paralítico, el paralítico de Betesda. Y el Señor lo miró y le dice: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Perdón. Y este hombre pues quería era que lo arrojaran al agua, que lo arrojaran cada vez que caía el ángel. Pero el Señor le dijo: levanta, toma tu lecho y vete. Y más adelante se lo encontró en Juan 5:14. ¿Qué dice ahí en Juan 5:14? Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde estaba, hermanos? En el templo, donde usted está. ¿Dónde está usted en esta noche? En el templo. Por eso es la importancia de venir al templo. Este hombre recibió sanidad y se fue para el templo. No fue un desagradecido. ¿Se acuerda que el Señor sanó por allá 10 leprosos? Amén. Y esos 10, ¿cuántos llegaron a darle gracias a uno? Que en estos días nos pasaba un caso y decíamos: oiga, muchos desagradecidos. Uno solo vino y le dio gracias, pero él se fue para el templo. Y cuando Jesús se lo encontró, ¿qué le dijo? Miras, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y finalizamos allí con una mujer que también fue perdonada. Fue sorprendida en el acto de adulterio. Y el Señor, los que la acusaban se fueron, pero cuando ellos se fueron, el Señor se levantó y dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Porque a veces somos fáciles para acusar a otros, para mirar el pecado de otros, las fallas de otros, las falencias de otros, pero no nos miramos nosotros mismos. Y el Señor dijo: ni yo te acuso. Juan 8:11. Ella dijo: ninguno, Señor, ninguno me acusó. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí en esta noche, hermanos? Porque no queremos infringir en la ley de Dios. El pecado es abominable, es iniquidad, maldad. El pecado es todo lo malo que el ser humano puede hacer. El pecado es errar al blanco, pero no podemos evitarlo. Quizás hemos cometido pecados, hemos fallado. ¿Cuál es la solución? Y termino con este versículo, Primera de Juan 2:1. Léanlo y memorícelo, ojalá, hermano. Tenemos una opción más. Jesucristo es nuestro Salvador. Él fue el que nos redimió con su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Pero más sin embargo, si fallamos, incurrimos en una falta, ¿qué dice la palabra? Pero si alguno hubiera pecado, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hemos fallado, hermanos, podemos decirle en esta noche: Señor, perdónanos. Señor Jesús, interviene a favor mío. Hemos fallado con nuestras palabras, hemos fallado con nuestros pensamientos. Reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que pudiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Padre Santo de la gloria. Hijos, hermanos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo está aquí? Colóquese de pie, hermano. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Padre Santo. Hoy reconocemos, estamos viviendo en un tiempo, hermanos, de maldad, de pecado, donde la idolatría, donde la corrupción, el paganismo, la inmoralidad, donde vemos, hermanos, que aún los de cuello blanco nos están dando mal ejemplo con sus acciones, con sus actitudes. Vemos grupos al margen de la ley, delincuencia común, terrorismo en nuestro país. Todo esto debido a la maldad del ser humano. Pero qué bueno que hoy podamos decir, Señor, yo no me voy a dejar contaminar del pecado. Yo no quiero ser igual que los demás. Jesucristo me redimió con su sangre preciosa, me limpió, me purificó. Hoy necesito tu perdón, como el salmista lo hizo en cierta ocasión. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y Él perdonó la maldad de mi pecado. Que podamos decirle como el salmista lo hizo. Muchas veces hemos fallado con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Hemos pecado, hemos cometido infracción, hemos infringido la ley de Dios. Pero hoy podemos decirle, Señor, perdónanos. Reconocemos que como seres humanos te hemos fallado. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso, a su nombre y a su pueblo.